Hola, hola, Aló, Miguel. hola, Paul, hola. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Comenzamos 9:45, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Me avisas por interno. 9:45, mis amigos, comenzamos. Muchas gracias.
Comenzamos entonces. Dame un minuto, por favor. Miguel. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Hola, Paul, Miguel, ¿cómo sí, te estás? Podemos escuchamos. comenzar, por favor. Perfecto. Listo. Muy bien, buenas noches con todos. Como ya es costumbre y se ha hecho casi una tradición para todos nosotros, pues es tener este momento, este espacio de debate, de discusión sobre muchos temas que actualmente se hacen de relevancia, sobre todo pues en los problemas que nos aquejan en las empresas debido a la coyuntura en la que nos encontramos. El día, como no puede ser menos, pues vamos a tocar un tema que se ha hecho muy relevante y es por eso es que le estamos dando bastante énfasis esta semana al tocar la filosofía Lean. El día de hoy vamos a presentar The Lean House, un pensamiento integrado, en el cual el ingeniero Miguel Ángel Bringas, pues a lo largo de su experiencia, ha venido implementando muchos de los proyectos alrededor de este pensamiento que integra muchas partes de la estructura de una empresa, de un negocio y, por qué no, de nuestra vida misma. Bien, sin más preámbulos, voy a dar pase a Miguel Ángel Bringas, Chief Country Executive de la empresa Old Mining. Bien, muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Adelante, te escucho atentamente. Muchas gracias, Paul. Buenas noches con todos. Confírmame si se escucha bien y se ve, por favor, la presentación. Sí, perfecto, se escucha y se ve bien. Continúa, por favor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, en efecto, hoy día vamos a tocar un tema súper importante que ha adquirido una relevancia muy fundamental en los últimos años. Quien les habla, Magíster Ingeniero Miguel Ángel Bringas. Yo soy ingeniero industrial de profesión de la Universidad Católica del Perú, con algunos estudios en el extranjero, en innovación, en gestión de proyectos. Soy Lean Six Sigma Black Belt. Hola, hola, hola. Adelante, se te escucha muy bien. Perfecto, y actualmente estoy a cargo de All Mining, aquí en Perú. Es una empresa que ya lleva más de 7 años en el mercado. Es una empresa dedicada a la fabricación de algunos productos para el sector minero y en realidad tiene una rama muy importante, una unidad de negocio que es consultoría. Ha brindado consultoría propiamente a más de 20 empresas grandes en el mercado, entre sectores financieros, retail, logístico, consumo masivo, seguros, entre otros. El tema de hoy día que nos une para esta discusión fundamentalmente es The Lean House, un pensamiento integrado. Al hablar justamente de The Lean House, nosotros, el primer concepto que se nos podría venir a la mente es justamente, por ahí house implica pues una casa asociada con Lean. En realidad pueden pasarnos muchas ideas por la cabeza, podemos tener algunos pensamientos inclusive abstractos sobre este concepto, pero básicamente lo que quiero mostrar hoy día es un poco
el gran concepto Lean, cómo es que se logra desplegar al interior de una organización y el enfoque que debemos darle a este pensamiento Lean para que tenga sostenibilidad en el tiempo y en realidad para que sea un concepto que genere cierto asidero dentro de una organización. Ya el otro día tuvimos la oportunidad de hablar un poco de la historia del Lean, de repente temas un poco históricos, y también de repente enfocar algunos principios fundamentales del Lean. Y como bien lo había comentado en la otra reunión que tuvimos, este tema del Lean en realidad no da para uno, ni dos, ni cinco webinars. Puede dar para todo un mes, para todo un semestre, porque profundizar y empezar a tocar cada concepto en realidad nos podría tomar más de una hora, lógicamente. En efecto, The Lean House en realidad a nosotros nos va a llevar primero a visualizar la metodología Lean vista desde una estructura, desde una casa, cómo es que esta filosofía Lean lo podemos traducir a nuestras organizaciones en las que estamos, pero traducirla de una manera de pensamiento Lean en realidad. Traducirlo desde un pensamiento y haciendo una analogía a lo que sería una casa, estructurando en realidad cada parte, cada concepto del pensamiento Lean y llevándolo a esta analogía que yo he denominado The Lean House. En realidad, para construir todo este esquema, esta figura que vemos acá, pues deviene en realidad de un gran esfuerzo bibliográfico, por un lado, deviene de un gran esfuerzo en la práctica, porque no necesariamente podemos construir este planteamiento, esta hipótesis que tiene mucho asidero y que muchas empresas hoy en día utilizan, pues no es tan sencillo, debido a que básicamente hoy en día se habla, pues, se ha tergiversado inclusive el pensamiento Lean, ha sido llevado a muchas ramas, a muchos campos, tiene un scope muy amplio, pero básicamente lo que estamos aquí enfocando de principio es en realidad entender cómo se construye una casa para de esta manera nosotros construir este pensamiento Lean en una organización. Definitivamente lo que vamos a ver acá es la discusión de toda la noche, ¿no? Lo que vemos aquí es una casa que lógicamente tiene que tener un cimiento, tiene que tener columnas, tiene que tener un techo y tiene que tener la parte alta que puede ser un roof, que en realidad vamos a ver por qué cada parte está donde tiene que estar aquí en este esquema. De hecho, tiene un porqué. De hecho, no viene pues esto de poder simplemente habernos ocurrido poner en la cimentación a la filosofía Lean, no viene de poner el target o los goals arriba, todo tiene un porqué en esta estructura que estamos viendo. Y la manera más fácil de poder presentarles a ustedes y a aquellos que de repente no están tan inmersos en el tema de la mejora continua, en el tema de Lean Project Management, etcétera, es poder presentarles justamente esta figura de una manera didáctica para que se pueda entender un poco cuál es el concepto y hacia dónde quiero llegar con esta discusión de hoy día. Más allá de poder discutir qué metodología o qué herramienta Lean utilizar para una casuística en especial, que también lo vamos a hacer probablemente más adelante, lo que quiero primero es interiorizar con todos ustedes este concepto y cómo es que nosotros debemos construir este pensamiento Lean en cada una de nuestras organizaciones en la cual estamos. Justamente este pensamiento, esta casa Lean que yo estoy mostrando hoy en día, muestra un enfoque integrado y este es justamente uno de los valores agregados que vamos a resaltar hoy en día. Es un enfoque integrado dado que vemos de que va a existir cierta interrelación entre distintas áreas o unidades de negocio dentro de una organización. No es posible poder pensar en un pensamiento Lean si es que solamente hablamos de un área en particular, porque obviamente un gran pensamiento Lean y consecuentemente una organización Lean va a involucrar justamente aspectos e interdependencia y una interrelación entre todas las áreas del negocio, sobre todo aquellas áreas core donde se genera el valor y aquellas áreas que dan ese soporte para que se pueda generar el valor en una organización. Entonces, hoy en día, este pensamiento Lean que vamos a ver hoy en día, pues abarca no solamente a mi organización como tal, sino que traspasa mi ecosistema muchas veces empresarial. Hoy en día se habla
de tener por el lado izquierdo, por ejemplo, una relación con la cadena de suministro, y por el lado derecho estamos viendo la relación directa que va a haber con los clientes finales. Entonces, si yo pienso en una organización Lean solamente dentro de mi organización, pues de verdad que estamos pensando y nos está quedando un poco pequeño este scope, esta manera de ver cuál va a ser mi alcance final de mi organización Lean. Tenemos que ver el Lean en realidad como un todo, como un ecosistema empresarial donde participa efectivamente mi casa Lean, mi organización, donde estoy yo, aquí estoy yo, y por un lado va a involucrar pues a proveedores, a socios estratégicos de mi negocio, y también, lógicamente, a mis clientes finales. A manera de resumen, a todo este ciclo que acabo de mencionar, es lo que hoy en día se denomina como Lean Enterprise. Si yo solamente veo a mi casita, veo a mi organización, lógicamente estoy hablando de mi Lean Organization, y lógicamente vamos a ir mencionando cada estructura que compone esta gran filosofía, este gran pensamiento Lean. Bueno, hoy en día me he tomado el lujo de poder citar aquí a tres grandes autores que en algún momento de mi etapa universitaria, de mi etapa también universitaria, en realidad la etapa de maestría y otros estudios que tuve la oportunidad de hacer también en el extranjero, me permitieron tener un conocimiento más profundo y entender la visión, sobre todo de la cultura occidental, y por ahí hacer un contraste con esa visión de la cultura oriental, para poder en realidad darle un enfoque más holístico a este gran pensamiento Lean. Y me he citado acá pues a un gran autor que es Licker, también allá, y lógicamente a los principios de Shingo Business Price, que estos tres grandes vertientes en conjunto con Womack pues nos llevan a construir y a presentarles hoy día a ustedes en realidad el Lean House, que es justamente el principio del pensamiento Lean para toda organización. Bueno, lo que vamos a ver a continuación aquí es justamente de que este principio, este pensamiento Lean en realidad, no solamente debemos aplicarlos, como lo he mencionado, dentro de los límites o las fronteras de mi empresa, sino que esto debe trascender. Pero más aún, y muy importante, es sobre todo llegar a que este pensamiento Lean, que se va a desplegar a lo largo de toda mi organización, sea primero entendido por todos los colaboradores y en segundo lugar, además de ser entendido, tiene que ser aceptado. Si yo no logro eso, pues simplemente va a quedar en buenas intenciones y el pensamiento Lean puede ser de repente entendido por algunos o mal entendido por otros y no voy a poder llegar a conseguir obviamente el impacto a nivel de objetivos, que es justamente el techo de mi organización, el techo de mi casa. Entonces, en ese sentido, pues, señores, hoy en día justamente este framework que les estoy mostrando, pues pone en énfasis a un sistema integrado, a un sistema que engrana perfectamente, por un lado, requerimientos, necesidades, expectativas de los clientes, por otro lado, relationship con los partners, con los socios estratégicos, y por otro lado, las operaciones y los procesos internos, y también aquellos de soporte, para poder generar valor en toda esta gran cadena, porque solamente si yo veo, y mi scope nuevamente, lo repito, es la casa, mi organización, pues no voy a generar valor ni para un lado de la cadena ni para el otro lado. Lo ideal es ver a todo este sistema, a toda esta cadena, como una organización Lean Enterprise. Y eso es lo que justamente debemos empezar hoy en día a cuestionarnos si es que efectivamente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal por otro lado. Lógicamente, los cimientos de toda estructura, de toda edificación, de toda vivienda, son fundamentales. Y es ahí donde se empieza a construir toda gran organización. Hago la analogía, si es que yo quiero construir un gran edificio, tengo que empezar lógicamente por la base, por la cimentación. Entonces, si yo quito esta cimentación, si esto no existe, en realidad no existe nada, no existe mi pensamiento Lean y no existe justamente toda la casa, toda la estructura. Todo este Lean House no podría ser hoy en día una realidad. Entonces, cada estructura aquí tiene, lógicamente, su fundamento, porque si yo quito, por ejemplo, esta columna, o quito esta de acá, obviamente la estructura de la Lean House no va a tener un equilibrio y una sostenibilidad en el tiempo, y justamente es hoy por hoy el por qué muchas organizaciones recaen en buenos intentos y
termina. ¿Por qué? Porque lógicamente para construir necesito entablar todos los elementos que estamos viendo aquí en la imagen. Si sin ello nunca fuese posible pues, poder llegar a conseguir resultados. Entonces, es importante poder tangibilizar al final y monetizar todo este gran esfuerzo que muchas veces parte de la alta dirección y tiene que nacer de la alta dirección, ir obviamente en un top-down, pero vamos a verlo más adelante cómo es que se tiene que llegar a ello. Ahora, el componente más importante, como les iba comentando, de toda edificación, lógicamente es la base sobre la cual se va a construir. Y esta base para nosotros es hoy día lo que se denomina la filosofía Lean, es la Lean Philosophy. Entonces, esta base, pues, en realidad se va a centrar principalmente en un estilo de liderazgo que tiene que existir. Y ese estilo de liderazgo y de pensamiento como tal tiene que ser entendido y aceptado por toda la organización. Son dos requisitos importantísimos que debemos tener en claro para que podamos seguir avanzando y seguir construyendo esta casa. Si esto no está bien, si nosotros no tenemos una gran base de una filosofía Lean, definitivamente todos los next steps que hagamos hacia adelante, muy probable que pueda pues haber alguna divergencia en realidad de conocimientos, alguna divergencia de compromiso, alguna divergencia de estrategia, y eso es lo que no queremos porque obviamente se va a invertir muchos recursos, en realidad va a existir un costo de capital invertido en todo este gran despliegue de esta metodología Lean, y si es que no se tiene muy claro cuál es el pensamiento, cuál es el target, hacia dónde vamos a ir, etcétera, no vamos a conseguir resultados y obviamente va a ser un despilfarro y vamos a incurrir nosotros mismos en un ciclo retrógrado de lo que es el gran desperdicio que nos lleva a cuestionarnos hoy en día esta gran metodología Lean. Entonces, una vez que yo tengo sentado esta base de la filosofía Lean, la entiendo, la acepto y todos mis colaboradores en la organización están comprometidos y tienen un buen entendimiento de ello, lo que vamos a pasar en el siguiente eslabón, el siguiente piso de mi casa, de mi Lean House, va a ser justamente poder diseñar y construir la capa del Human Resource Management, o comúnmente conocido como recursos humanos. Entonces, ¿por qué recursos humanos hoy en día juega un papel fundamental? ¿Por qué es mi socio estratégico para llevar a cabo esto? Porque lógicamente aquí se van a centrar, por ejemplo, aquellos famosos pilares de teamwork por un lado, aquellos famosos pilares de people y partner por otro lado, que básicamente van a generar estrategias para poder consolidar ese empowerment o empoderamiento dentro de todos los interesados que participan en la organización, dentro de todas las partes interesadas. Y ya lo habíamos comentado en otra discusión que tuvimos sobre cómo es que se va a generar este empowerment, sobre la metodología del top-down y todo lo demás, y aquí lo vamos a ver de una manera sencilla. Si es que no existe empoderamiento entre todos los colaboradores que van a participar de esta gran metodología y de este gran plan corporativo, lógicamente, pues vamos a ver de que se va a convertir en un estilo de liderazgo, quizás no un laissez-faire por un lado, pero vamos a ver más rutinas de lo mismo. Y en una organización quienes finalmente toman las decisiones, o bien son los managers, o bien van a ser los gerentes, los altos directores, pero aquí vamos a darle mucho foco y mucha importancia a lo que es el teamwork y el empoderamiento de todos los empleados desde piso, desde los puestos que están más abajo de mi organización, hacia los altos directivos. Entonces, en realidad lo que una organización Lean tiene como ADN, básicamente es el empowerment por un lado, que básicamente va a generar la clave del éxito para que esta filosofía llegue a consolidarse, y aquí recursos humanos pues juega un papel fundamental porque obviamente ellos van a poner siempre a las personas primero, y lógicamente aquí pueden haber muchos cuestionamientos. Yo en algún momento tuve la oportunidad de poder dirigir un plan de mejora continua, pero basado en una estrategia Lean para toda Latinoamérica, trabajando con un director, y cuando no se tiene el apoyo de recursos humanos, lógicamente pues este plan cojea de un lado y necesitamos un socio estratégico, y quién no, si es Human Resource Management, nuestro primer socio gran estratégico para liderar esta gran transformación.
Lógicamente, pues, en realidad fomentar el teamwork es prácticamente hoy en día una cualidad y hasta es considerado pues parte de los valores de muchas organizaciones, ¿no? Que trabajan en equipo, que en realidad muchos incluso profesionales al momento de hacer su marketing personal pues venden esta cualidad de trabajo en equipo, pero es aquí cuando yo voy a desplegar y voy a construir mi casita Lean, donde si efectivamente yo tengo esta calidad y esta cualidad en los empleados para poder llevar a cabo esta gran metodología. Entonces, una vez que yo tengo sentado ya el siguiente piso de mi casa, que es básicamente el socio estratégico, mi partner fundamental, que es Human Resource Management, paso en realidad a lo siguiente, que es definir y entender cuáles son mis operaciones core, cuáles son las operaciones core de mi negocio, dónde es que se realizan, entender el giro de negocio de mi organización. ¿Soy acaso una organización manufacturera? ¿Soy acaso una organización que brinda servicios? ¿O soy un híbrido? De repente brindo productos y servicios. Entonces, es muy importante aquí ya poder empezar a construir estas dos columnas que vamos a ver acá, porque sobre estos procesos de negocio, sobre estos core operations, en realidad vamos a poder nosotros empezar a diseñar algunas estrategias para que esta casa Lean pues tenga una estructura sólida y sea sostenible en el tiempo, que es lo que todos nosotros buscamos hoy en día. Entonces, el otro día, pues, en la otra discusión que tuvimos, estuvimos hablando de los 7 desperdicios de esta gran metodología. Era algo teórico, lo tratamos de aterrizar con ejemplos y nuevamente aquí se pone en énfasis. ¿Por qué? Porque básicamente el objetivo sobre el cual se va a centrar las grandes prácticas y principios de esta metodología Lean van a ser, pues, evitar la reducción de esos grandes desperdicios que puntualmente se van a generar acá en el Core Operations, en las principales áreas de giro de negocio, aquellas áreas que participan dentro de la cadena de valor de una organización. Por ejemplo, en el lado productivo, pues van a haber múltiples herramientas que el otro día también lo estuvimos conversando, ¿no? Como el Just in Time, con el mantenimiento productivo total, el TQM, ¿no? La gestión de la calidad total, etcétera. En realidad, en el lado manufacturero podemos hablar de muchas más herramientas, las principales son estas de aquí, las que estamos viendo, pero obviamente por el otro lado, por el lado de servicios, podemos ver herramientas que muy comúnmente solemos utilizar y hay planes, por ejemplo, asociados al marketing, al desarrollo de nuevos productos, por un lado. Por otro lado, podemos ver básicamente de que tenemos ese partnering, ese relacionamiento con los proveedores, ¿no? Tenemos aquellas prácticas ambientales que también hoy en día están tomando mucho asidero en las organizaciones. Tenemos otras funciones en realidad de soporte que van a influenciar y que deberían ser impactadas por las prácticas y los principios Lean. Entonces, el foco acá justamente va a ser el waste reduction por un lado, pero en el medio va a estar obviamente acompañado por el tipo de giro de negocio que vamos a tener como empresa. Lógicamente, cuando yo tengo en claro toda la parte central de la estrategia para reducir el waste operation, los procesos que van a participar de giro de negocio, cuáles son las áreas clave, los stakeholders clave que están en cada uno de las dos columnas, pasamos a construir ya el primer techo, ¿no? El techo de la cultura, el famoso problem solving culture, que básicamente lo que va a buscar es la mejora continua y el aprendizaje, ¿no? Y esto es una de las partes más difíciles en realidad de poder sostener y construir en una organización Lean, porque justamente pues estamos hablando de que esta cultura que se va a generar, producto justamente de la estrategia adecuada, producto justamente del socio partner de Human Resource Management y producto de haber sentado ya la filosofía Lean en la organización, nos va a llevar a tener en claro ya cuál va a ser en realidad mi cultura de resolución de problemas, que va a tener su pilar, como lo digo, en la mejora continua, y aquí podemos extendernos y empezar a desagregar cada parte y hablar del ciclo PDCA, etcétera, pero lo que vamos a poner aquí en énfasis es básicamente de que no solamente estamos viendo que esto, pues, este aprendizaje va a generar a mí un resultado, sino más allá de ello, vamos a tener criterios de éxito muy importantes a este nivel.
Entonces, esta cultura en realidad, para mí, para mi organización, va a significar en realidad un facilitador importante, sostenible, y en realidad lo que voy a buscar con esto es el éxito en el corto, mediano y largo plazo. Fundamentalmente en el largo plazo. Entonces, es importante en realidad que esta cultura Lean se practique en toda la organización, en toda mi Lean House, en realidad. Y no solamente ello, sino deberíamos también pensar en que esta cultura Lean pues, sea valorada realmente durante todo mi ciclo operativo. Durante toda la operación debemos desplegar esta herramienta y esta cultura. Lógicamente, aquí nuevamente pongo en énfasis a la alta dirección, a la gerencia, porque todo tiene que partir de ahí. Si es que no vemos como un modelo a seguir, lógicamente, para los empleados, obviamente va a haber una contradicción entre en realidad lo que yo profetizo, lo que yo estoy diciendo con las palabras y en realidad lo que estoy haciendo con hechos y resultados. Entonces, lógicamente, encima de generar ya esta cultura de resolución de problemas, va a estar el techo final de mi estructura, de mi organización Lean. Y esta estructura, este techo final, lo que en realidad a nosotros nos va a mostrar es justamente cuáles son esos targets, esos goals, esos resultados que yo quiero conseguir producto de desplegar una estrategia exitosa. Entonces, ¿por qué lo vamos a poner arriba? ¿Por qué, por ejemplo, estamos viendo principalmente indicadores que apuntan a mejorar la calidad, indicadores que apuntan a reducir los costos más bajos, indicadores que apuntan a reducir los tiempos de espera, indicadores que apuntan a mejorar la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos indicadores que son fruto de desplegar y que son definidos al inicio de toda esta gran edificación que estamos llamando la Lean House, pues justamente va a poner en práctica y principio en todo el edificio por un lado. Vemos que va a abarcar desde la base hasta el techo de la organización y tienen que ser ambiciosos, ¿cómo no? Claro, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo estos objetivos muy ambiciosos en realidad deberían poder alcanzarse por sí mismos si es que se basa en una construcción sólida, sólida y sólida. Tres requisitos. Tiene que existir una construcción sólida, sólida y sólida. Y cuando hablo de ello, justamente estoy hablando de sentar las bases de una filosofía Lean y toda la estructura que hemos estado viniendo conversando hacia el momento. Entonces, básicamente que estos objetivos, cuando nosotros logramos alcanzarlos, pues vamos a medir en el tiempo justamente si es que en realidad hemos llegado, hemos superado o quizás nos ha faltado algún valor para poder llegar a monetizar todos estos objetivos, porque el gran objetivo final es justamente monetizar toda esta estructura, ¿no? Llegar a tangibilizarlo con resultados, pero que sean monetizados. Al final, la alta dirección te va a medir por cuánto de ahorro estás tú logrando, por ejemplo, impactar a nivel del OPEX, a nivel del CAPEX. Y yo les cuento nuevamente mi experiencia internacional que tuve en una empresa transnacional justamente de tecnología donde logramos desplegar una estrategia a nivel Latinoamérica para toda la región LATAM, que estaba comandada en principio por un gran director, un gran amigo mío, a quien yo aprecio y estimo mucho, colega chileno él, y justamente pudimos llegar a consolidar esta gran transformación Lean, como nosotros lo habíamos llamado en Perú. Y aquí en Perú justamente logramos un beneficio de $120,000 que lo logramos cuantificar en 3 meses, ¿no? Entonces, es en realidad fue un esfuerzo arduo, pero llegar a tan tremendo impacto nos costó muchísimo. Y nos costó justamente construir toda esta gran estructura, esta gran Lean House. Entonces, en Chile, por ejemplo, logramos un beneficio, un ahorro a nivel de OPEX de $320,000. Más o menos eso fue en 8 meses de haber desplegado la estrategia Lean. Y lógicamente, pues también nos costó muchísimo, ¿no? Nos costó muchísimo construir todo este gran esta gran estructura Lean, porque hablar ya de un país y hablar de otro involucra también hablar de culturas distintas. La cultura chilena es distinta a la cultura peruana. El mindset que tiene un colaborador chileno es totalmente distinto al mindset que tiene un colaborador peruano.
Entonces, fundamental que esa transformación cultural que tiene soporte luego de la filosofía Lean y que tiene como socio estratégico, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, a recursos humanos, lógicamente genera valor para darle sostenibilidad y sobre todo para que esta transformación empiece a dar resultados en el corto plazo. Entonces, en realidad cierro esta idea de acá diciendo de que básicamente Lean es un estado continuo en el tiempo y no es un estado estable. Es un estado continuo, pero no un estado estable en el tiempo. Me he tomado el lujo y el atrevimiento de citar a otro gran referente del tema, que es Likert. Ustedes pueden, al final, si quieren, les puedo dar alguna bibliografía asociada a Likert, asociada a Womack, asociada a Rice, etcétera. Los grandes padres, pues, de la metodología Lean, cómo no, pues, darle todos los honores también a ellos. Y justamente Likert, a quien tuve yo la oportunidad de leerme su libro completo, cuando estuve realizando pues algunos estudios fuera de Perú, lógicamente él puntualiza de que básicamente existen objetivos que hemos descrito, ¿no?, en las láminas anteriores, pero lógicamente estos objetivos siempre van a estar en una organización. No es que porque yo recién pues empiece a desplegar mi gran plan estratégico Lean, estos objetivos que he visto acá que están en mi techo de mi organización no existan. Claro que deben existir. Pero, lógicamente, aquí en realidad se ponen en mayor énfasis porque, lógicamente, este gran plan Lean House debería ayudarme a conseguir estos objetivos. Yo puedo haber tomado N caminos, en realidad N estrategias dentro de la organización para llegar a ello. Pero lo que propone la estrategia Lean es de que yo debo seguir, en realidad, una gran estrategia para llegar a conseguir estos objetivos, y esa gran estrategia tiene su base, tiene su cimentación dentro de la gran filosofía Lean. Esa es la base de toda gran transformación Lean en una organización. Esta va a ser la base para mi Lean House, para mi organización Lean. Entonces, como lo vengo mencionando, va a existir pues la cultura. Y a través de esta cultura de la mejora continua en realidad, y también el aprendizaje continuo que se va a ir dando en el tiempo, siempre obviamente va a existir la posibilidad de elevar metas, de alcanzar los targets, de sobrepasar las expectativas, justamente luchando por conseguir aquella perfección de mejora continua en un proceso interminable de mejora. Porque esto de aquí, esta gran construcción Lean, y esta gran estrategia Lean y este pensamiento en realidad Lean Thinking del cual estamos hablando va a tener una fecha de inicio, pero nunca debería tener una fecha de fin. Estamos hablando de que esto debe ser una perfección continua en el tiempo. Lo que se apunta con este pensamiento Lean justamente es que las personas acepten que en realidad no existen soluciones perfectas, porque nadie es perfecto. No estamos hablando de una organización perfecta. ¿En qué organización acaso no tenemos problemas? No tenemos problemas a nivel de clima laboral, acaso no tenemos problemas a nivel financiero, acaso no tenemos problemas a nivel de procesos, no tenemos problemas a nivel de estrategia. Entonces, ¿en qué organización no tenemos algún problema de por medio? Y esa es la esencia también de ir construyendo una estrategia que te permita acercarte a esa perfección de la mejora continua, a esa perfección de que lógicamente nada es perfecto, pero podemos estar tan cerca de la perfección que justamente existe y va a haber margen siempre para mejorar. Y esa es una de las características claves del cual estamos hablando esta noche, de la forma ágil, de la forma Lean de hacer negocios, la forma Lean que va a integrar a mí, en realidad, a mis partners, a mis proveedores, a mis socios estratégicos, y por otro lado va a cerrarme la cadena con los clientes. Este es un ciclo, señores, lo vuelvo a repetir, que tiene inicio pero no tiene fecha de caducidad. Este es un ciclo interminable en el tiempo. Bueno, finalmente, para ir cerrando esta discusión, los resultados en realidad de esta gran Lean House, de esta gran organización Lean, van a ser mejores y deberían serlo, si es que las prácticas y todos los principios Lean que vamos a desplegar a lo largo de mi organización, lógicamente van a incorporar, por un lado, a la cadena de suministro, a los proveedores, todo el supply chain management tiene que estar de todas maneras involucrado dentro de este gran ecosistema organizacional que estamos viendo acá. Y también, cómo no, pues al cliente, ¿no? La razón de ser, el cliente al centro,
Claro que sí, tiene que estar el cliente de todas maneras involucrado en esta gran participación. Sin clientes, sin partners, sin proveedores, este gran Lean Enterprise del cual hablamos no tendría sentido y no tendría asidero. Lógicamente, aquí lo que vamos a entender, y para ello cito nuevamente al gran señor Womack, es de que básicamente para integrar, ¿no?, a la cadena de suministro y por otro lado a la relación con el cliente, ¿no?, se deben pues utilizar y se deben agregar a las prácticas clave de una organización para crear una organización esbelta. Este es un requisito fundamental. Sin eso, lógicamente, estaríamos construyendo una casa Lean, una organización Lean, sin tener claro cuál va a ser mi horizonte, sin tener claro hacia dónde voy como organización y básicamente quiénes son aquellos stakeholders a los cuales yo deseo impactar. Bueno, entonces, para cerrar pues esta discusión, en realidad yo los animo a que cada uno pueda construir una organización Lean, empiece a sentar los fundamentos de la misma, tener claro las bases, cuáles son mis columnas, como lo hemos visto, y empezar siempre de abajo hacia arriba. Es claro que los planes en el inicio se idean de arriba hacia abajo, todo es un top-down, pero la construcción debemos hacerla como lo hemos visto, como una estructura de abajo hacia arriba. Yo acá les dejo, pues, si ustedes quisieran explayarse, alguna duda, mi correo y mi número para poder seguir conversando sobre este tema. Y bueno, dejo abierto a los comentarios, interrogantes o dudas, o experiencias también, ¿por qué no?, del público. Paul, de repente podríamos empezar a interactuar un poco con todos los participantes, ¿no? Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias por la presentación. Muy clara, muy concisa. En realidad, pues, nos ha faltado quizás tiempo para explayar un poco más con los ejemplos. Y mi primera pregunta, pues, empezaría buscando la necesidad, ¿no? En este caso, pues, muchas organizaciones quizás aún no conocen el poder estructurar su empresa, su estructura corporativa a través de esta excelente metodología, esta excelente pues filosofía de organizaciones. Entonces, ¿cuál tú crees que debe ser esta necesidad a que las empresas empiecen a contratar a personas, a profesionales capaces que les permitan ayudar a desplegar estas estrategias? Bueno, evidentemente queda claro de que para realizar o desplegar una estrategia y una gran transformación Lean es como tener una necesidad en realidad de construir una edificación, ¿no? ¿Por qué yo quiero tener una organización Lean? Evidentemente, dentro de mis operaciones core, de mi negocio, algo no anda bien. Si algo no anda bien, yo tengo algún indicador que me va a arrojar justamente qué tan bien o qué tan mal estamos, por ejemplo, a nivel de growth, a nivel de crecimiento, a nivel de market share, a nivel de eficiencia operacional, a nivel de estrategia operacional. Entonces, si yo he perdido productividad y en verdad yo quiero generar una ventaja competitiva, tengo que pensar en una gran estrategia Lean. Al hablar de estrategia Lean, nuevamente me centro en la estructura de acá que estamos viendo, porque esta estructura Lean pues abarca tanto empresas de operaciones como de servicios, empresas productivas como de servicios. Entonces, o pueden ser ambos, un híbrido como le había comentado. Yo tengo que partir lógicamente de que voy a tener algunos indicadores, algo en la organización que me dé indicio para poder decir tengo que mejorar esto, aquello, el otro, y justamente ese plan de mejora, dependiendo cuál sea mi área de criticidad, cuál sea mi proceso de criticidad, y definir también quiénes van a ser mis stakeholders, aquellos champions que participan en el proceso, etcétera, pues pueda decirme a mí, oye, carambas, tengo en realidad que hacer un plan de mejora, un plan de mejorar algo, mi organización, algo que no ande bien, o de repente quizás todo está dentro de lo establecido, pero yo quiero generar una ventaja competitiva frente al resto. Entonces, si yo parto de estos dos pilares, de estos dos principios, pues lógicamente voy a estar inducido en principio a que alguien tiene que comandar esta mejora. ¿Quién es el manager? ¿Quién es el alto directivo? ¿De quién nace esta gran idea? Entonces estamos acá entrando a cuestionarnos efectivamente si es que se evidencia obviamente de que algún indicador de algún proceso en realidad anda mal, lógicamente va a estar un área involucrada en un inicio. Pero lógicamente esta área puede desplegar y tener alternativas de solución en el corto, mediano, largo plazo, pero lógicamente
no podemos hablar de un sostenimiento en el tiempo si es que esta área actúa dentro de una isla y no considera al resto de unidades de negocio dentro del ecosistema organizacional del cual estamos hablando. Es por eso de que esta gran estrategia Lean justamente involucra a toda la organización. Si yo quiero mejorar la calidad, el área de calidad, de quality management, pues no va a ser justamente planes al interior de calidad, porque lógicamente para mejorar la calidad, por ejemplo, tendría que conocer primero en qué parámetro o atributo de mi producto o servicio estoy fallando. Segundo, tendría que medir el impacto con el área, con el cliente final. Tercero, tendría que ver quiénes son mis stakeholders que participan en todo mi proceso. Entonces, es un trabajo conjunto. Yo no puedo ver el plan de mejora pues solamente como un área puntual. Acá participa, en realidad, debería participar toda la organización. Entonces, es eso en realidad lo que nosotros debemos tener ya como mindset hoy en día, de que si yo quiero construir esta gran casa, pues no voy a sentar las bases y los cimientos, en realidad, considerando solamente de que hay un área que es la que va a participar, no. Estamos ahí con un plan, en realidad hay una estrategia errónea, y he visto que en organizaciones, no las voy a citar, claro, pero he visto que hay planes en algunas organizaciones que no lo ven así, solamente lo enfocan y tienen un scope muy limitado del problema y no se dan cuenta que para lograr esta gran transformación Lean es necesario el involucramiento a nivel de toda la organización, considerando transformación cultural, considerando el gran socio estratégico y el gran challenge pues hoy en día que tenemos, cambiar ese mindset que tienen la mayoría de trabajadores en una organización. Efectivamente, y como tú bien lo mencionas, pues no podemos construir una enorme organización, una organización con cimientos sólidos, pues si no nos centramos principalmente en el recurso humano. Y ahí uno de los desafíos más grandes debido a la pandemia que nos aqueja, muchas de las empresas están pasando por retos muy difíciles a nivel organizacional y específicamente pues en el área de recursos humanos. Entonces, tú, ¿cuál sería tu recomendación basado pues en esta estrategia Lean, que entiendo que también pues tiene protocolo de crisis para un escenario como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cómo debería estructurarse o alinearse la estrategia Lean en momentos complicados, en momentos de crisis? Bueno, es una pregunta muy interesante y en realidad tiene distintos enfoques, porque lógicamente la coyuntura hoy en día está obligando a que las empresas tengan un problema más de los tantos que ya puedan tener. Y justamente este problema en realidad puede ser visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Uno, por ejemplo, podemos ver que ya va a existir un problema a nivel de recursos humanos, en el sentido de que muchas organizaciones al momento de reinventarse, al momento de adaptar los nuevos procesos al nuevo modelo de negocio, justamente tienen que hacer un cambio, pero no solamente un cambio cultural, sino también no solamente un cambio de mindset, sino también un cambio a nivel de perfiles y puestos, ¿no? En segundo lugar, debemos considerar también el factor económico. El factor económico hoy en día está jugando una mala pasada a varias organizaciones, sobre todo aquellas que son pequeñas y medianas, y lógicamente generar un plan de transformación Lean va a generar una ventaja competitiva, va a ayudar a que la organización en cierta medida logre pues impactar en aquellos indicadores que le van a generar valor y ventaja frente a la competencia. Más aún si es que se busca hoy en día ahorros, porque esta gran metodología te puede traer revenue, por un lado, pero también te puede generar ahorros. Y por ejemplo, yo estuve hablando de casos muy particulares que eran ahorros, pero no he hablado del otro escenario que tuve, que era el revenue que logramos generar producto de desplegar la metodología Lean en áreas comerciales, también para una empresa transnacional e internacional, ¿no? Entonces, o bien la metodología Lean, dependiendo tu enfoque, dependiendo cuál básicamente va a ser tu estrategia y hacia dónde quieres impactar, cuál va a ser tu indicador, vas a apuntar a generar revenue o vas a apuntar a generar ahorros, savings, dependiendo según sea el caso. En el caso, por ejemplo, de generar revenue, muy bien, podemos atacar las áreas principales como por ejemplo incrementar el hit rate comercial por un lado, buscar eficiencias en el back comercial para que puedan darle a la fuerza de ventas cierto apalancamiento a nivel operativo para que en realidad
empiecen pues a capturar un nuevo market share, empiecen a fidelizar a los clientes, empiecen a aumentar el nivel de margen de venta, etcétera. Y a nivel operacional, claro, también lo tenemos. Entonces, a nivel operacional nos vamos a enfocar en reducir los tiempos, en reducir los desperdicios, etcétera. Entonces, si yo primero establezco cuál es mi prioridad hoy en día, y creo yo que la prioridad de la mayoría de organizaciones en este momento es generar, por un lado, revenue y generar, por otro lado, ahorros para compensar un poco la pérdida monetaria y financiera que la mayoría de empresas están teniendo en estos momentos, ¿no? Excelente, buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias por esos comentarios. En realidad también pues, nos ayudan a nosotros como empresarios a poder alinear la vida, debido a que el entorno general de negocios pues, durante esta cuarentena nos ha visto mermado ciertos budgets que al inicio del año pues hemos planificado con el equipo y finalmente no se ha logrado, ¿no? Es complicado porque estamos ingresando a una nueva etapa de la crisis a pesar de que no hay señales claras de contención del COVID. El gobierno ha iniciado, como bien sabemos, pues ha iniciado la reapertura gradual de la economía. Según tu punto de vista, ingeniero Miguel, pues el entorno de negocios de los siguientes meses dependerá en buena medida de la velocidad de la reactivación económica productiva, del diseño de esta nueva con alivio económico que vendrá por parte del Estado. Y también definitivamente pues un input importante que hay que analizar será el grado de descontento social que cada día se va incrementando, ¿cierto? Y de los cambios definitivamente impulsados en este caso, y no sabemos si positiva o negativamente, pues por el Congreso de la República que actualmente nos representa. Entonces, coyuntura, ante esta falta de incertidumbre que tenemos para visorar el futuro, ¿cómo una metodología Lean nos puede ayudar a ejecutar una planificación que nos permita, pues, mitigar todos los riesgos que impliquen algún impacto negativo, pues, a final del año? Hola, ingeniero Paul, te escuché un poco entrecortado lo último. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, por supuesto, te decía, pues te hacía un poco, dando a hacer el contexto de la pregunta, es que tenemos diferentes inputs de parte, pues, de las políticas gubernamentales que se están desplegando actualmente, ¿no? Por un lado, pues tenemos este esfuerzo sobrehumano que está haciendo el gobierno desde el lado ejecutivo, pues tratando de contener de alguna forma el avance del COVID, y por el otro lado, pues tenemos este descontento social, avisora y se incrementa día a día. Y por el otro lado, tenemos un regulatorio y que aún, lamentablemente, pues no sabemos si va a tener un impacto negativo en los ingresos, en los beneficios de la población. Entonces, bajo este contexto de incertidumbre generalizado, definitivamente nosotros como empresarios pues necesitamos tener cierta planificación. Y entonces mi pregunta iba aunado al tema, ¿no? En el sentido de que cómo una metodología Lean nos permite hacer una planificación dinámica, sobre todo para cerrar el año. Ok, muchas gracias por la pregunta, ingeniero Paul. Definitivamente, hoy en día existe... ¿Ahora sí me llegaste a escuchar, Miguel? Sí, te escuché dentro de todo el esfuerzo, creo que logré entender hacia dónde va la pregunta. ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? A ver, Hola. conversa, no se te escucha muy bien, quiero ver. Empieza a hablar, por Hola, favor. hola. ¿Se logra escuchar bien? Hola, hola. Sí, dale, sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, en realidad, mira,
Hoy día, como tú has mencionado, Sí, existe se pues... escucha. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Justo te comentaba, ¿no? Existen las buenas intenciones, los buenos deseos por parte del Estado de poder reactivar la economía. Por otro lado, tenemos, como lo mencionas, un gran descontento social. Por otro lado, tenemos aquellas condiciones regulatorias, algunos protocolos que van a tener que surgir y que de hecho ya están surgiendo. Entonces, estamos pues hoy en día entre una coyuntura que definitivamente están obligando a que las empresas, a que los empresarios puedan empezar en realidad a darle un reenfoque a toda su gestión de procesos dentro de la organización. Porque estamos incorporando políticas, porque deseamos y estamos ansiosos de poder generar revenue, porque estamos por otro lado deseosos de conseguir ahorros y porque también queremos recuperar el tiempo perdido de alguna u otra manera. Entonces, en ese sentido, hoy en día las organizaciones de cara al mediano plazo, de cara al corto plazo, lógicamente tienen que pensar pues en estrategias que les permita, por un lado, y volviendo a tocar el tema anterior de revenue y de ahorros, cómo generarlo, cómo adaptar, adecuar estos procesos para que hoy día yo como organización, si es que no lo soy todavía Lean, pues me tengo que obligar de todas maneras a hacer Lean en este corto o mediano plazo, que es un requisito y debe ser un must hoy en día para todas las organizaciones. Porque de esta forma, pues, vamos a entender la necesidad del cliente y lo vamos a tener muy en claro, pero esto nos obliga a que nuestros procesos sean flexibles. Y al ser un proceso flexible, va a ser un proceso que lógicamente va a tener la capacidad de adaptarse al cambio, de adaptarse a las condiciones del mercado. Entonces, hoy en día tenemos que tener procesos flexibles en una organización. Tenemos que tener una cultura de transformación, de mejora continua, de mejora Lean. Tenemos que construir una casa Lean. Tenemos que construir una organización Lean en el corto plazo para tener resultados fructíferos en realidad dentro de esta gran coyuntura. Y hoy en día yo invito, creo yo aquí, a la mayoría de empresarios presentes a tomar este gran consejo y esta gran receta, porque creo yo y estoy convencido de que a lo largo del tiempo la humanidad se ha enfrentado a muchos cambios, a muchos desafíos. Por ejemplo, estamos hablando de aquella revolución industrial, de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y justamente surgió este gran pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial en una coyuntura totalmente difícil y frente a una economía devastada como la economía japonesa, como la economía también americana, cuyo impacto monetario tal vez fue casi a niveles, si no iguales, superlativos a los que está generando el COVID-19 y permitió a las organizaciones volver a reinventarse, pero volver a reinventarse de una manera lean. Y cuando yo hablo de un reinvento lean, estamos hablando de todo lo que hemos conversado en la discusión de hoy día. Entonces, mi sugerencia en realidad va por ese lado, va por hacer de nuestra organización una organización lean para poder mitigar un poco el impacto financiero que hemos tenido en esta coyuntura y que lo podemos tener, pero la idea es poder hacer que ese impacto sea el menor posible o en la medida del caso generar un ingreso, un revenue adicional o un ahorro para nuestra organización. Muy bien, Miguel, muy claro en tus comentarios y en tus acotaciones. En realidad, pues ya empezó a dinamizarse el chat y tenemos una pregunta muy interesante de nuestra invitada especial, Vanessa Lévano. Ella nos pregunta y específicamente te pregunta a ti, Miguel Ángel, buenas noches, una consultita. Entonces, la filosofía Lean sería un mejor calidad del producto. Entiendo que debe decir, sería un mejorador de calidad del producto a un menor costo, en un menor tiempo. Entonces estaríamos hablando de un ISO 9001, la mejora continua de la eficacia de un sistema de gerencia entre tener un ISO 9001 y una filosofía Lean, o van complementadas o van de, como se dice. Ok, bueno, he tenido que un poco leer la pregunta porque no se escuchaba bien, pero gracias, ingeniero Paul. Cuando hablamos en realidad de una certificación ISO como es la 9001,
¿no? Como pueden existir y como hay definitivamente otras certificaciones ISO. Lógicamente, una certificación ISO lo que garantiza hoy en día es una certificación como tal basada en buenas practices, en best practice, que tienen obviamente un sentido muy fuerte y un asidero, porque lo avala grandes organizaciones, como es justamente la ISO, ¿no? Pero acá hay una gran diferencia y hay que tener en realidad esto muy claro. Cuando yo certifico a mi organización, yo puedo pasar la certificación solamente por tener ese título de que tengo ISO 9001. Pero cuando yo hablo de construir una casa Lean y de diseñar una estrategia Lean, estoy hablando, como lo mencioné en la discusión, de una estrategia de un proyecto que tiene un inicio, pero nunca va a tener una fecha de caducidad. A diferencia de una certificación que a mí como organización, de repente mi cliente me puede obligar para entrar en algún mercado a tener tal o cual certificación ISO, ok, yo lo puedo cumplir, pero en el tiempo de repente ya dejo de cumplir esas best practices que me demanda la organización, porque ya tengo el certificado. En cambio, todo lo contrario es cuando yo tengo un plan Lean constante en el tiempo, porque esta es una metodología interminable, como lo hemos visto durante la discusión, es una metodología que va a estar en un estado continuo. Y lo que yo en realidad veo aquí, un poco para ir cerrando la interrogante de Vanessa, es justamente de que una ISO debería poner en evidencia, debería ir complementado con la metodología Lean, y en verdad lo primero que yo debería hacer es desplegar un plan Lean, una metodología Lean, porque si yo tengo ya esto dentro de mi organización, pues lógicamente no me va a costar nada adquirir la certificación va a venir solamente como un diploma, como algo que se viene dando en tu organización, pero muy distinto es partir y pensar en que yo primero debo certificarme y de ahí empezar a hacer un plan Lean. Así no funciona. Debe ser todo lo contrario. Excelente, excelente, ingeniero Miguel. En realidad muy acertado el comentario, pues como lo dice, te agradece Vanessa al respecto. Bueno, yo continúo un poco también, pues, en este punto que tú comentaste y que me interesa bastante que puedas ahondar quizás para beneficio de toda la concurrencia. Y es pues que bajo una coyuntura especial o crítica, la metodología LIRSA, muchos de los puntos que de alguna manera no los tenemos ajustados o bien alineados con la estrategia. En ese caso tenemos que quizás enfocarnos en el hit ratio, a darle una vuelta de tuerca a esta situación, de transformarse rápidamente en esta coyuntura, sobre todo, para evitar sobre todo quebrar, que ese es uno de los grandes problemas. Ya estamos viendo las consecuencias pues del COVID-19, específicamente en el sector aviación aeronáutico, con la caída, con esta solicitud de Charter 9 de bancarrota pues de la empresa Avianca, ¿no? Por ello, yo estimo pues que será clave el desarrollo de nuevos productos y servicios, es decir, de buscar reinventarse en esta situación difícil y evidentemente reforzar el canal de venta en línea. Es probable que este proceso de transformación esté acompañado pues del surgimiento de nuevos competidores. Nacen nuevas ideas, nuevos emprendedores, salen a la cancha, salen al mercado pues a coger este nicho de mercado y hacerlo suyo. Entonces, desde tu punto de vista y pues reforzando la idea y la filosofía Lean, ¿cuál sería tu opinión para hablar, para tener una capacitación, un alineamiento constante con la fuerza de venta de tu organización, de tu equipo comercial? Nos da algunos visos alrededor de esa pregunta. ¿Podría repetirla, por favor, Edward, la última pregunta? No te escuché bien. Sí, Miguel, era con respecto pues a que el COVID-19 nos trae en curso, que es el buscar reinventar. Como podemos ver, muchas empresas actualmente están pasando por una crisis sumamente álgida, y específicamente pues estaba hablando del caso Avianca, ¿no? Sí. Entonces,
en sentido a mi, yo quería que nos hagas algunos comentarios de cómo la filosofía nos puede ayudar al aspecto comercial, a poder alinear a nuestro equipo comercial y poder replantear las metas de este año, del 2020, en el primer semestre del 2021. Ok, ok, perfecto. Ahora sí escuché muy bien. Mira, en realidad, como tú bien lo indicas, existe pues una nueva tendencia que se está escuchando mucho en los medios, en el mundo, en el argot empresarial, que justamente involucra este tema de reinventarse, que las empresas se tienen que reinventar, y está claro que tienen que hacerlo, definitivamente lo tienen que hacer. Por un lado, va a haber algunas organizaciones que no les va a tomar mucho poder reinventarse, no le va a ser muy difícil, muy complicado, y hay otras que sí, lógicamente, algunas organizaciones van a aprovechar, por ejemplo, maximizar el uso de los activos fijos que tienen para reinventarse, etcétera. Pero en el caso que mencionabas de Avianca, en realidad la situación es un poco más compleja, ¿no? Porque es un sector, el sector aeronáutico, que no te da muchas opciones en el corto plazo de poder reinventarte. O sea, tú no puedes utilizar aviones pues para de repente solamente para transportar algo, ¿no? Caso distinto puede ser de alguna empresa, pues, como por ejemplo, San Antonio, la pastelería San Antonio se ha reinventado de pasar a vender en algún momento productos como pan, etcétera. Ahora está vendiendo abarrotes. Entonces, es más fácil para algunas empresas poder adaptarse a a este nuevo cambio que los está obligando, porque definitivamente tienen que seguir generando revenue. Si no, vamos a ver el caso pues de Avianca, el caso de otras organizaciones que hoy en día ya están entrando en una situación económica muy complicada. Y justamente la estrategia comercial va de la mano, porque lógicamente en este reinvento de proceso, en el end-to-end, en realidad vas a necesitar tener una visión a nivel de eficiencia, ¿no? Entonces, esa visión a nivel de eficiencia que debe tener un área comercial, en realidad debería poder responderte preguntas hoy día como, ok, ha cambiado mi modelo de negocio, entonces, ahora, si vendía abarrotes, ahora voy a vender en realidad otro tipo de producto. ¿Qué debo hacer como estrategia comercial para conseguir tener un revenue adecuado, una cuota de venta adecuada, un market share adecuado, etcétera? ¿Cómo puedo yo hacer que mi hit rate en realidad se incremente producto de este nuevo proceso? Entonces, aquí entra el aporte que te va a dar la filosofía Lean. Lógicamente, esta visión holística de la casa Lean que hemos explicado, primero te va a cuestionar y te va a preguntar a ti como estratega comercial cuál va a ser tu nuevo proceso, porque definitivamente tiene que haber algún cambio en relación a tu proceso anterior versus este proceso en esta coyuntura nueva. Algo en tu proceso va a tener que cambiar. Y entender qué es lo que está cambiando involucra pues no solamente ver si yo agrego una actividad, yo agrego otra actividad, yo agrego un recurso en realidad y ese recurso cuánto me cuesta. Entonces tengo que entender que mi proceso ha cambiado en primer lugar en actividades, segundo, ha cambiado en costo de mi proceso, tercero, ha cambiado en el growth, en el rate final de mi proceso. De repente antes yo me preocupaba por impactar en algún indicador comercial, pues ahora de repente tengo que considerar otras variables que también son importantes. Entonces, la fase de entendimiento hoy en día va a jugar un papel fundamental para que tú puedas en realidad poder diseñar este nuevo proceso comercial. Lo segundo, y donde también entra acá a tallar este gran pensamiento del cual hemos hablado hoy día, es justamente poder buscar eficiencias dentro de tu proceso. Si antes no lo hacías porque obviamente la situación no te obligaba, bueno, hoy día tienes que hacerlo porque definitivamente cualquier sol que sume, cualquier dólar que sume a una organización va a ser bienvenido. Entonces, el tema de los desperdicios, el tema de la eficiencia operacional, el tema de cómo, por ejemplo, hoy día se está dando ese cash flow. Por ejemplo, tú, ¿cuánto te demoras? ¿Cuál es tu tiempo de ciclo comercial desde que entra una orden hasta que sale el producto, hasta que llega a tu cliente, hasta que cierras la venta? Entonces, todo ese ciclo hoy día debería ser el menor posible. Si antes, hoy día, tú tenías un equipo de back
comercial que te tomaba pues procesar las órdenes, digamos, 3 días, hoy día esos 3 días ya no te generan valor. Busca una eficiencia en cada step de tu proceso. Tienes que crear nuevos procesos, tienes que utilizar innovación, tienes que utilizar pensamiento lean a nivel de toda la organización, tienes que cambiar el mindset de la fuerza de ventas, porque ahora no solamente es vender más, sino vender más, obviamente al menor costo posible. Entonces, ¿cómo logramos eso? Involucra aspectos de rediseño de procesos, involucra aspectos de estrategia, involucra aspectos de cambio cultural, va a involucrar aspectos de innovación, etcétera. Transversal a todo ello va a estar el gran pensamiento lean del cual hemos hablado hoy día. Muchas gracias, Miguel. En verdad muy claro. Gracias por el comentario, por el punto de vista. En este momento, en esta parte del conversatorio, de la exposición, pues, tan precisa que nos has hecho, me gustaría, pues, abrir los micros Mario, con respecto a cómo está afrontando ya desde la parte, esta según lo dispuesto por las partes en fases determinadas para poder reactivar la economía como todos queremos y necesitamos de alguna manera, ¿no? A ver Claro, si don Hernán nos puede ayudar con los comentarios. yo agradezco mucho la intervención de Vanessa. Creo que estas preguntas enriquecen muchísimo el debate hoy día. Y lo invito pues a Vanessa, también a Hernán, a todos los participantes para que puedan de repente también hacer sus preguntas, abrir los micros, contarnos alguna experiencia. Creo que aquí todos estamos involucrados, ¿no?, en el tema, entonces sería muy, muy fructífero para esta discusión que participen, pues, ¿no? Generar esa confianza con el público, porque en realidad ustedes forman parte de nuestra razón de ser y justamente compartir estas experiencias con ustedes para nosotros siempre va a ser un privilegio, ¿no? Hola. Bueno, Miguel, si de repente quizás no hay una pregunta adicional, vamos yo creo que a abrir un poco la discusión, ¿no? Que estos temas que quizás son muy estratégicos, a veces difíciles después de desplegar, nos brindes algunas eh, más concretas quizás para poder hacer partícipe y hacer nuestro la metodología Lean. Quizás nos puedas empezar primero por lo básico, ¿no? El tema de la bibliografía, de dónde nosotros nos podemos hacer uso de esta información, de poder aprender nuevas lesson learn, de tecnologías ya desplegadas, de empresas que vienen ejecutando esta filosofía y que tienen el éxito que actualmente les da esa relevancia de talla mundial. Y nos cuenta experiencias, ¿no? Y quizás también, y por qué no comentarlo, estas experiencias que dan algún aprendizaje para nosotros también. Bueno, claro, definitivamente he mencionado en la discusión, pues, a grandes, para mí, mentores de Lean. En realidad, son mentores a nivel bibliográfico, porque a nivel, lógicamente, vivencial no tuve la oportunidad de haberlos conocido, pero también podría mencionar, pues, a grandes maestros con los cuales logré trabajar y con los cuales logramos interactuar a alto nivel, grandes personajes para mí, profesionales muy, muy reconocidos a nivel mundial, también a nivel de Latinoamérica, a nivel de América del Norte, en Estados Unidos. Tengo grandes amigos. Pero bueno, empezaré mencionando la bibliografía textual, ¿no? Y justamente creo que a lo largo de la presentación yo he mencionado algunos autores, por ejemplo, como Licker,
que para mí es uno de los principales dentro de todo este gran pensamiento Lean. Como no está el señor Womack, con aquel libro muy conocido que es The Machine That Changed the World, un libro que, bueno, está en versión inglés, pero definitivamente animo a que todos ustedes lo lean, porque ese es el libro donde inicia todo. Es un libro muy, muy antiguo que cuenta bastante la historia de cómo es que surge este gran pensamiento Lean, cómo es que Toyota empieza a renacer, pero antes de Toyota incluso ya existía Ford, ya existía el modelo T de nuestro gran amigo Henry Ford. Entonces, cómo es que la cultura oriental en cierta medida logra adaptar pues estas buenas prácticas que en ese momento se tenían en la cultura occidental y lo llega a adaptar a una cultura totalmente distinta. Y ahí es donde hay un reenfoque, y en ese reenfoque surge en una planta pues que en principio no era de vehículos, sino una planta era un telar en realidad, pero cómo es que haciendo, por ejemplo, estudio del trabajo, cómo es que las mejores prácticas del estudio de métodos empieza a tener su origen y a partir de ahí se empieza a crear un gran pensamiento que en realidad ha revolucionado la vida y de muchas personas y en realidad de muchas organizaciones, ¿no? Yo voy a contar pues algunos casos, algunas experiencias de éxito que he tenido y ya les he contado aquellas que tuve trabajando como un director en una empresa de tecnología transnacional, pero también he desplegado metodologías Lean en el sector minero y en realidad fue donde tuve también muchos casos de éxito aquí en Perú, justamente trabajando con un director de una empresa minera y en una organización donde no existía pues al inicio ninguna área que lidere este plan de mejora continua, no había un equipo y a mí me dieron la difícil misión en realidad de poder, cómo no, liderar este cambio de una empresa pues de más de 500 trabajadores. Entonces, cuando yo tomé, y ese fue mi primer gran desafío, creo yo, a nivel Lean como profesional, poder generar un cambio sin ningún equipo todavía a cargo, pero lógicamente con la buena voluntad, con el buen conocimiento teórico, con el buen conocimiento práctico ya visto en otras organizaciones y justamente escogiendo bien a mis stakeholders, porque eso es muy fundamental, y el apoyo de la alta dirección logramos transformar una organización tradicional en una organización moderna, como lo fue a la empresa Buenaventura. Entonces, en realidad en esta organización tuvimos ese gran desafío pues de poder generar valor en una organización donde el principal giro y todas las balas apuntaban a la parte productiva, la parte donde se genera pues este gran producto que son los concentrados de mineral, pero no se veía a una organización desde el punto de vista holístico porque solamente se pensaba de que planta era aquella que podía generar valor, pero muchas veces se deja de lado la parte de servicios o la parte del back office. Y es ahí donde muchas veces existen bastantes ahorros a nivel financiero y donde podemos cambiar la manera de realizar los procesos, no solamente en la parte productiva. Y creo que ahí muchos a veces enfocan su visión y ponen todas las balas ahí, que está bien, pero no dejemos de lado la parte del back o la parte como yo lo puse en la casa de los enablers. Entonces, la parte de las áreas facilitadoras, que en realidad estamos hablando de todas aquellas áreas pues, que no son el core del negocio, pero en cierta medida contribuyen y son un apalancamiento de repente operativo y tal vez financiero para que las áreas core del negocio puedan en realidad terminando por generar valor. Entonces, aquí mi gran experiencia que yo les comparto es, y les voy a contar también cómo es que logramos hacer ello, pues lógicamente poder definir estos indicadores de desempeño que en realidad son claves, poder apuntar hacia dónde vamos, fue difícil porque se tiene que llegar a un consenso también entre muchas unidades de negocio dentro de una organización. Hay algunos que apuntan a mejorar algo, la calidad, hay otros que apuntan a mejorar la productividad, hay otros que apuntan a mejorar la experiencia final del cliente, hay otros que apuntan a mejorar los tiempos de distribución, los tiempos de producción, los tiempos de almacenamiento. Entonces, ¿cómo logramos que todos los buenos deseos y las buenas intenciones lógicamente se tangibilicen en monetizar al final a los shareholders, que ese es el gran objetivo y el desafío que tenemos que hacer? Porque de nada sirve desplegar una metodología si en el corto o mediano plazo no me va a generar algún beneficio económico. Más allá de la gran transformación,
lógicamente el output final de esta gran transformación Lean es poder tangibilizar monetariamente los resultados. Entonces, sigo volviendo en línea a la pregunta para no desviarme, pues, y están aquellos autores que le he mencionado. Si leen este libro, yo se los puedo compartir, no hay ningún problema, el libro de Womack, pero lógicamente no acaba ahí, porque también tenemos otros autores del cual yo, por ejemplo, los voy a empezar a mencionar, como es Villaseñor, el manual de Lean Manufacturing, que es un manual de Villaseñor muy, muy bueno, que tuve la oportunidad de leérmelo también cuando estaba en pregrado, y que en realidad es claro, y no hay una barrera a nivel de idioma, creo que todos a este nivel podrían llegar a comprender cuál es el principio a partir de del postulado que plantea Villaseñor, muy, muy bueno. Y podemos tener otros, como por ejemplo está la guía del Toyota Production System, que es otro gran libro, en su momento fue patentado también por Sakichi Toyoda, entre otros grandes japoneses que participaron en esta gran transformación. Y me podría cansar citando toda la noche libros, pero acá el desafío es que los puedan leer, porque podría darles 20.000 libros, de esos 20.000 yo tuve la oportunidad de leerme de repente el 30%, pero yo los invito a que ustedes en realidad lean, o sea, lean estos autores, y también los invito a que puedan poner de manifiesto todo lo que hemos hablado aquí. Y lógicamente esto en realidad lo pueden llevar a nivel personal, a nivel organizacional, inclusive pueden empezar de repente con este gran pensamiento en su propia casa, en su propia vida. Hoy en día que estamos guardando coyuntura, ¿por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no empezamos a ver los resultados prácticos que nos pueden dar en nuestra propia vida para así poder darle confianza y llevarlo a la organización? Y lógicamente en organización ya podríamos estar hablando de niveles mayores y mayúsculos de beneficio, ¿no? Entonces, en realidad yo sugeriría que empiecen por ahí, porque eso creo que les va a dar muchas luces. Podría citar a Friedrich, podría hablarles de Karl Ruher también, un libro muy bueno, también alemán. Podría hablarles pues de Smith, de Johansson. En realidad estamos hablando de muchos autores que pueden dar vuelta sobre una gran filosofía, pero creo yo de que más allá de eso está en realidad el buen deseo que tiene que tener cada uno y la intención para poder construir esta gran organización, esta gran casa Lean de la cual estamos hablando. Y claro, si ustedes gustan, yo podría con todo gusto poder darles a cada uno los autores, en realidad los libros, y poder de repente compartir, porque yo tengo algunos libros ya en versión digital, quizás están en inglés, quizás están en alemán, pero de alguna forma creo yo que ustedes podrían poder traducir de alguna forma el libro y poder leerlo. La mayoría de libros de Lean en realidad están en inglés y bueno, tiene su fundamento, ¿no? Porque lógicamente hablar de Womack, hablar de Likert, hablar de Soconini incluso, o hablar de Tapping, que es otro gran conocido en este mundo, pues nos cita pues a aquella época donde todo cambió. Es aquella época desde que se inventó la máquina que cambió el mundo, como se denomina el libro de Womack y Jones del año 2005, pues justamente la vida también cambió. Pero no cambió en el año 2005 cuando salió el libro, cambió hace más de 100 años. Entonces, pensemos en que esta gran estrategia no ha nacido de la noche a la mañana, tiene un gran asidero y una gran revolución histórica detrás que nos va a obligar en algún momento a cuestionarnos si de verdad los procesos que tenemos en la organización están bien. Y si están bien, excelente, busquemos la perfección. Y si están mal, pues empecemos por construir una organización Lean, ¿no? Creo que Hernán o Vanessa querían dar alguna apreciación. Adelante, por favor, Hernán, Vanessa, los escuchamos con todo gusto. Lucy, de repente. Sí, bueno, Vanessa se acaba de ir en estos momentos, pero quizás Hernán nos pueda comentar algo al respecto de la filosofía Lean y si ya se está asesorando, ya está tratando de buscar mayor información al respecto, ¿no? Porque finalmente todo lo que estamos tratando de aprender acá, pues la mejor manera de volverlo es pues aplicarlo, ¿no?
Bueno, de hecho que hemos tratado de hacer la presentación lo más digerible posible. En realidad, si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, porque creo que hay algunos conceptos y términos que no son en realidad cotidianos, pero de igual forma estamos para eso, para aprender, para compartir experiencias, así que Hernán o Lucy o cualquiera de los presentes pues pueda participar o comentarnos, bienvenidos, este es su espacio, este es su casa en realidad, todos estos webinars son para ustedes, así que bienvenidos. No, sí, y además pues anunciarles que pronto ya traeremos nuevas sorpresas, esto será ya un poco más estructurado para beneficio de todos, ¿no? Perfecto, vamos a empezar a hacer algunos sorteos, vamos a compartir, vamos a cambiarle también de formato a esto. En realidad, lo que se viene va a ser muy bueno y muy prometedor para ustedes. Así que no tengan la menor duda en poder estar acá. Este es su espacio, así que ustedes son los que, la razón de ser en realidad de todos estos webinars y todo lo que hacemos pues es en beneficio siempre de ustedes, ¿no? Bueno, entonces nos gustaría pues ya para ir cerrando escuchar a Hernán o a Lucy o a otro de los presentes para poder de repente ir cerrando y lucidando algunas interrogantes, ¿no? Miguel, una pregunta. Adelante, señor Edward Paul. Sí, mira, justo esta semana, pues, debido a la planificación que tenemos que hacer con mi equipo comercial, tenemos que un poco avisorar cuáles son las opciones, las alternativas que tenemos que plantearnos, pues, sabemos que hay diversos problemas que han impedido, y no solamente en el sector privado, ¿no? Sino creo que actualmente es importante llevar estas discusiones al ámbito también estatal, porque definitivamente si aplicamos este tipo de metodologías, de filosofías en un ámbito estatal, vamos a tener grandes resultados. Entonces, iba por ahí mi pregunta. ¿Es posible implementar la metodología Lean o conoces algún caso de éxito, pues, de algún gobierno que haya desplegado esta metodología, esta filosofía con éxito? Muy bien, muy buena pregunta, Paul. Lógicamente, en realidad, mira, hay varios casos que podríamos comentar. Y justo aquí surge un gran tema que es pues el tema de la tramitología, el tema de los procesos internos que despliega el gobierno, tal vez para cobrar un bono, tal vez para aprobar algún decreto, etcétera. De eso podríamos hablar, pues, escucha, proponer algunas herramientas de gestión gubernamental, inclusive. Y lógicamente podríamos también desplegar Lean a nivel como país, o sea, podemos pensar en cómo, de qué manera podemos reactivar la economía, si es que las cuatro fases en realidad tienen asidero de que ha planteado el gobierno, se espera de que en realidad se tenga el impacto adecuado. Entonces, lo que yo sugiero es justamente poder, primero, contarles una experiencia que estuve averiguando y leyendo el otro día del gobierno chileno, ¿no? El gobierno chileno que para mí, bueno, Chile es un gran país, creo yo, y tuve la experiencia de poder trabajar allá y en realidad me siento muy halagado de ellos porque creo yo que debemos tomar también como ejemplo las buenas prácticas que hay en otras geografías, tanto en Chile, tanto en Brasil, tanto en Estados Unidos, como no en nuestro querido Perú también tenemos buenas prácticas que podrían imitarse en los otros países, pero en esta oportunidad pues comentaré las experiencias que he visto afuera que deberíamos quizás aplicarlas acá, ¿no? O quizás en el gobierno español, por ejemplo. En realidad existen muchos casos y justamente voy a empezar por el caso chileno. Hoy en día Chile, por ejemplo, aplicó hasta hace poco en la región metropolitana una cuarentena focalizada. Y una cuarentena focalizada implica pues garantizar que los servicios y productos en una determinada región puedan desempeñarse de manera adecuada y eficiente, ¿no? Pero obviamente tienen que haber algunas restricciones a nivel regional
para Chile el tema de la región metropolitana hoy en día es un tema muy, muy importante, porque lógicamente ahí se concentra la mayoría de industrias, de empresas, tienen sus oficinas. Es como hablar pues del Gran San Isidro, del Gran Miraflores, del gran centro financiero que tenemos en Lima. Entonces, lo que ha surgido es pues justamente una idea y un plan de despliegue en realidad muy bueno, que permite movilizar, por un lado, la cadena de abastecimiento desde la región, desde Central de Santiago hacia todo el resto del país. Obviamente, esta cuarentena focalizada lo que ha hecho es poder poner restricciones, pero ahí está el gran desafío, ahí justamente está el valor agregado de lo que quiero conversar, es justamente cómo hacemos, cómo adaptamos nuestro modelo de negocio a nivel de distribución, a nivel de suministro, para garantizar la calidad en los productos y servicios a nivel primero regional en la gran región metropolitana que tiene Santiago y luego a nivel país en todas las demás comunas y provincias que tiene Chile. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto aquí en Perú, por ejemplo? ¿Cómo podríamos tener en Lima una cuarentena focalizada en algunos distritos, como por ejemplo San Isidro, Miraflores, Surco, San Martín, etcétera, según los niveles de contagio? Yo veo que hay distritos que podrían tranquilamente tener un cerco distrital y lógicamente garantizar que los productos y servicios en ese cerco se den de tal manera que no permite un desabasto en otros distritos ni tampoco en otras regiones del país. Y aquí es un tema fundamental esa sinergia que tiene que haber entre el sector productivo de un país, por un lado, entre el sector financiero de ese país, por otro lado, y obviamente entre la población, entre los recursos que van a participar para garantizar que las condiciones se den. Entonces estamos hablando de una estrategia pues que involucra al Estado, involucra a los principales sectores de la economía, involucra también, claro, cómo no, a las personas, a los ciudadanos. Lógicamente, aquí en Perú pues tenemos una cultura distinta y esa cultura distinta en realidad nos pone ese desafío de poder, por un lado, adecuar a los procesos, hacer que los procesos sean rápidos, que no sean procesos pues que en realidad escenifiquen algo que pueda parecer bien, pero que en realidad no lo es. Cumplir con los protocolos es a nivel mundial, lo hizo Chile, lo está haciendo Perú, lo está haciendo Estados Unidos, etcétera. Pero hagamos que esos protocolos y esos procesos en la práctica sean los más adecuados y los más flexibles posibles para poder garantizar, por un lado, las condiciones de salubridad y, por otro lado, hacer que mi proceso sea lo más ágil y rápido posible, porque obviamente aquí estamos hablando de poder, por ejemplo, abastecer de productos o servicios a una gran cantidad de población, de poder crear las condiciones, por otro lado, para que estos servicios operen de manera regular, sin interrupciones, tengan un flujo continuo, y obviamente, en tercer lugar, poder garantizar estas condiciones de salubridad. Si bien es cierto, los casos de aumento siguen, pero lógicamente yo creo que debemos empezar a reactivar la economía, como lo ha hecho Chile de manera también focalizada, pero garantizando la eficiencia operacional. Y aquí justamente, lógica, podríamos aplicar, cómo no, esta gran estrategia Lean a nivel gubernamental y a nivel empresarial. Yo creo que debería ser sostenida por el Estado y lógicamente caer hacia abajo. En lugar de ver a esta organización, a esta casa que vemos acá como una organización, pues ahora esta casa debería ser el Estado peruano y lógicamente al pie debería recaer todo el plan de reactivación de que garantice obviamente por este lado las condiciones y clientes satisfechos en temas de salubridad y en temas de condición de servicio, y aquí por otro lado ver todos los partners, todos los socios estratégicos que participan de esta gran reactivación económica, como puede ser el sector transporte, el sector financiero, todos los grandes sectores deberían estar acá vinculados y al interior debería operar, lógicamente, un gran plan de despliegue que para mí todavía hoy en día a nivel país, y esta es una opinión personal, no veo ese plan, no veo acá en este core de las operaciones como país algo estructurado. Por más de que se haya conversado de 4 fases, no logro ver cuál va a ser en realidad ese target final, hacia dónde estamos apuntando. Queda claro de que está reducir el nivel de contagios, pero no podemos descuidar el resto de indicadores fundamentales.
para reactivar la economía de un país. Buenísimo, Miguel. Nos hemos extendido algo de tiempo, pero creo que ha sido necesario, pues, para que te permita cerrar la idea y dejas un gran reto para nosotros también, porque, como tú bien dices, esta casa, que compone la filosofía Lean, pues se estructura también por el recurso humano, ¿no? Y en el caso de un Estado, pues el recurso humano somos nosotros, los pobladores, la población, que en el punto en el que nos encontremos, en la trinchera en la que nos toque trabajar, ejecutar proyectos, pues lo hagamos de la mejor forma y sobre todo con el éxito contundente que necesitamos. Eh, bueno, ya siendo las 11:15, daría por culminado el webinar de hoy, agradeciéndote infinitamente tu tiempo, tu disposición y sobre todo esta experiencia volcada en años de experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel, y hasta una próxima oportunidad y hasta un próximo webinar. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a todos los participantes, los involucrados. Creo que esto va a contribuir para seguir sumando a esta gran causa que es la que nos hemos trazado en conjunto con Paul. Y bueno, sigamos sumando a este gran país en realidad que tanto nos necesita, ¿no? Sigamos contribuyendo, sigamos creciendo como personas, como profesionales, por supuesto como organizaciones también. Y nada más reiterarles mi profundo agradecimiento y obviamente invitarlos cordialmente a todas estas sesiones y maratones porque creo yo hay temas fundamentales que van a aportar a la vida personal y, cómo no, a la vida empresarial. Muchas gracias, señores. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias con todos.